¿Qué tal, detallistas? Se les saluda y como siempre les agradezco este espacio de su valioso tiempo que comparten conmigo acompañándome en un nuevo video. Hoy vamos a trabajar con fechas. Este tipo de datos es muy común cuando estamos trabajando con series temporales y por ello es necesario saber cómo tratarlo. Bueno, no solo en series temporales, sino a veces hay allí alguna información que siempre va, hay alguna fecha de algún pedido, fecha de nacimiento de alguna persona o algo, y nos vemos en la situación que tenemos que trabajar con ellos y extraer información de estas fechas. Por eso es que decidí hacer este video donde veremos, entre otras cosas, lo siguiente. Veremos cómo manipular fechas y horas en Python. Vamos a crear y obtener información de los objetos del tipo date. Vamos a obtener la fecha y hora actual en la zona horaria UTC. Vamos a ver cómo conocer las zonas horarias disponibles con las que se pueden trabajar en Python. Vamos a buscar una zona horaria específica y vamos a hacer el cambio del dato a otra zona horaria. También vamos a trabajar con fechas para datos que se encuentran en DataFrame. Es decir, vamos a trabajar con las utilidades que tiene Pandas para trabajar con este tipo de datos. Vamos a ver cómo se define la zona horaria, cambiar fecha y hora a otra zona horaria. Vamos a ver cómo obtenemos información acerca del año, mes, día, hora, etc. Vamos a agregar al data frame que tenemos una columna con el dato del día o del mes o de la hora. Y por último vamos a ver un poco acerca de la función resample que tiene Pandas, que es muy útil a la hora de trabajar con series de datos. Así que espero les sea de utilidad. Comencemos. Como siempre, el notebook que estamos utilizando estará disponible en el repositorio de GitHub. Así que en la cajita de descripción te estaré dejando el enlace para que puedas descargarlo. Vamos a comenzar importando las librerías que utilizaremos. Estas tres librerías ya las hemos utilizado anteriormente, por lo que ya deberías saber para qué las utilizaremos. Estas dos librerías, DateTime y PyTC, son las que utilizamos para trabajar con fechas y horas. Luego vamos a cargar los datos que utilizaremos. Si tienes duda al respecto de qué es esta librería, te recomiendo que veas el video que te estoy dejando en estos momentitos o que te estará apareciendo en pantalla, donde se explica para qué sirve esta librería. Así que ahí está el enlace para que puedas verlo. Igual este dataset que estamos utilizando ya lo habíamos visto, es más, los creamos también en otro video anterior cuando estábamos trabajando con archivos Excel de Pandas, así que si no has visto ese video, también te estará apareciendo el enlace y te recomiendo que lo veas. Estos diccionarios que vamos a crear acá, los vamos a utilizar posteriormente, así que los vamos a cargar ya. Si ven, los diccionarios lo que tienen es como una especie de traducción. Aquí aparece el día en inglés y su parte respectiva es la inicial del día en español. Lo mismo con los datos de los meses. Vamos a ver un poco los datos que hemos cargado. Si ven, estos datos tienen información cada hora de estas distintas variables. El punto es que estos datos de aquí dice que comienzan a las 6 de la mañana del día 1 de enero del 2018. Yo sé que en realidad estos datos pertenecen a comienzan a la hora 0 del 1 de mayo, perdón, a la hora 0 del 1 de enero del 2018, pero aparece a las 06 porque está referenciado al horario UTC, ¿sí?
Entonces este en realidad, si yo lo quiero ver con la hora local, o sea en la hora del Salvador, debería de ser a las 00 horas del 1 de enero del 2018. Entonces de aquí fue que me nació la idea de hacer este video, porque hay que pasar esta hora a nuestra zona horaria, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a aprender, cómo hacer eso. Bueno, y esto es un poco de lo que tiene este data frame. Bien, ahora sí vamos a entrar propiamente a lo que es la manipulación de fechas y horas en Python. Vamos a crear, a obtener información y a manipular los objetos date. Lo primero es cómo crear un objeto date. Si ven, es muy fácil. Aquí en esta variable fecha voy a poner la siguiente información. Vamos a ocupar esta función datetime.datetime, el año que queremos ver, el mes que queremos ver y el día. Entonces simplemente con esto ya tenemos creado un objeto date. Si vemos acá y le ponemos el tipo de ese objeto, nos aparece que es un objeto de este tipo, valga la redundancia. Esa es si tenemos la fecha y queremos crear el objeto con esa fecha determinada. Si quiero conocer qué día es hoy, ocupo esta función. ¿Sí? Si a ese objeto yo le quiero extraer el año, únicamente lo que tengo que hacer es ocupo esa función .year. Si quiero el mes, .month. Si quiero el día, .date. Entonces acá tenemos, este es el objeto, ¿verdad? Hoy que estamos grabando el video, el 25 de febrero del 2020. Entonces, hoy es el día 25 del mes 2 del año 2020. Entonces, de esta manera extraemos la información de este tipo de objetos. Manipulación de un objeto date. Esto es, ¿qué pasa si yo quiero conocer qué día fue, valga la redundancia, hace 3 días? Pues lo que hago es una simple resta. Resto el día que soy, ocupo esta utilidad para crear un delta de tiempo, ¿sí? Y acá le pongo el desfase de tiempo que quiero utilizar. Entonces aquí en fecha anterior, en esta variable, voy a guardar en formato de texto cuánto fue hace 3 días. Y lo vamos a imprimir. Entonces dice, hace 3 días la fecha era 22 de febrero del 2020. Si se acuerdan, estamos grabando el 25 de febrero del 2020. Y así como esto es una fecha, perdón, es una resta, también lo puedo utilizar como si fuera una suma. ¿Sí? Entonces, esta función crea un delta de tiempo con lo que yo le he especificado acá, y con eso yo puedo ir hacia adelante o hacia atrás dependiendo de lo que necesite. Bien, ahora vamos a ver dos utilidades. Uno, cómo obtener la hora y la fecha actual. Anteriormente solo vimos la fecha, hoy vamos a tener la fecha y la hora actual, pero referenciada a la zona UTC. Por lo general, la mayoría de o la recomendación es siempre referenciar todo a la zona horaria UTC, para así todo el mundo sabe en qué formato estamos trabajando. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Acá es siempre la misma librería, solo que en lugar de ponerle today, ahora le ponemos now para decir ahora, y eso no solamente nos va a dar
la fecha, sino que también la hora. Y acá, con esta parte, le ponemos hasta a dónde queremos que esté referenciado. En este caso, le ponemos que la referencia es en la zona horaria UTC. Y esta es la información que nos da. Si ven, no tiene ningún, o mejor dicho, no es fácil entender lo que nos da, entonces por eso le vamos a poner el formato. Vamos a utilizar este formato donde decimos que queremos ver el año, el mes, el día, hora, minutos, segundos y la zona horaria. Entonces lo vamos a imprimir acá y ya nos sale la fecha y hora actual. UTC es 26 de febrero a las 3 horas con 33 minutos 41 segundos. Esto es en la zona UTC más 00. Acá lo que este más puede ser más o puede ser menos dependiendo de la zona horaria en la que estemos. Si estamos en adelanto o en atraso con respecto a la zona UTC. Muy bien. Acá lo tenemos en la zona UTC. Si bien es cierto, está referenciado a la zona UTC. Pero yo también quiero saber la hora en mi zona horaria actual. Pero digamos, yo tengo el dato así, en este formato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es conocer cómo se llama nuestra zona horaria. Aquí de esta manera vamos a imprimir todas las zonas horarias que están dentro de esta librería. En total hay 592 zonas horarias definidas en la librería y aparecen por lo general de esta forma. Aparece el continente y el país en el caso de que en ese país solo haya una zona horaria. El país tiene más zonas horarias, aparece de esta forma: continente, país y la capital como de referencia de esa determinada zona horaria. Entonces, si ven, para Argentina está Buenos Aires, pero también está Catamarca, como Rivadavia, no sé de dónde será, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, etcétera, etcétera. Y así para los demás países. En mi caso, como estoy en El Salvador, quiero obtener cómo aparece el nombre para El Salvador. Entonces yo le voy a poner acá que solamente me muestre aquellas zonas horarias que tengan el carácter sal. Entonces aquí me aparece esto de África, esto de América y aquí está América, El Salvador. Entonces a mí la zona o el nombre de la zona horaria que me interesa es esta. Aquí usted pone, si está en México, pues México. Bueno, para México le van a salir varias opciones. Si está pues en España, pone las respectivas zonas horarias o zonas de España, Perú, Colombia, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahora aquí en esta variable ya voy a guardar la información en el formato para la zona horaria de El Salvador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Únicamente a la hora que tengo en formato UTC, solo le pongo punto as time zone, paréntesis, time zone, que es como decir la zona donde quiero, y el nombre de esa zona. Entonces ya con esto obtengo la hora, la fecha en mi zona horaria. Entonces acá es el 25 de febrero del 2020, las 21 horas con 33 minutos 41 segundos, y le pone que estamos en este uso horario. Entonces de esa manera hacemos la transformación de estos objetos date a nuestra zona horaria respectiva. Y es lo mismo si usted tiene una zona que no es la UTC, cualquier zona puede hacerlo de esta misma manera para
transformarlo, el dato, a la zona en la que usted está o en la zona en la que desea trabajar. Bien, este era cuando eran datos así puntuales. ¿Cómo hacemos si queremos hacer esto mismo, pero ahora cuando estamos trabajando en pandas? Bueno, lo primero que hacemos es conocer el dato. Como vimos, lo que teníamos nosotros era esta información y lo que quiero hacer es pasarlo para El Salvador. Esto es lo que acabamos de ver, hacerlo de esta manera, pero esto es un dato puntual. ¿Qué pasa si quiero hacer esto mismo para toda la columna time? Que era lo que habíamos visto. Vamos a ver rapidito. Sí, esta es la información y esta es la columna time de nuestros datos. Ahora vamos a intentar hacer esa misma transformación a toda la columna time. Veamos lo que sucede. Nos da un error. Sí, porque nos dice, mire, los índices de ese data frame no son objetos de fechas válidos. ¿Sí? Y para aplicar esta función en DataFrame, los índices tienen que ser objetos de fecha. ¿Sí? No puede ser cualquier cosa el índice. Entonces vamos a cambiar el índice, lo vamos a ajustar. Aquí ya hicimos el cambio, entonces ahora ya el índice sí corresponde a los objetos que estábamos viendo. Aquí lo ajustamos, entonces ahora ya el índice sí corresponde a un objeto del tipo date. Muy bien, vamos a ir por partes. Ahora lo primero que tenemos que hacer es, aquí solo tenemos el dato, pero no sabemos a qué zona horaria pertenece. Como les dije al principio del video, estos datos están referenciados a la zona horaria UTC. Entonces definámosle, digámosle, mira, esos datos, ¿sí?, están en la zona horaria UTC. Entonces aquí ya aparece la misma información, solo que aparece esto adicional más 00 2.00. ¿Qué significa eso? Significa que están siendo referenciados a la zona UTC. Por eso ni se suma ni se resta nada. Y para pasarlo ahora ya al Salvador, únicamente le pongo .tz.convert. Entonces ahora, si ven, cambia. Ya no aparece que son las 06, sino que ya son las 00. Pero aquí le resta menos 06. O sea, ya ahí le está diciendo, mira, está siendo desplazada 6 horas a la fecha con respecto a la UTC. Entonces ya aquí ya se sabe cuál es la zona horaria de referencia o el uso horario de referencia. Muy bien, entonces de esta manera yo ya convertí los índices de mi data frame a datos que ya tienen la zona horaria respectiva y ya puedo yo trabajar con ellos de la manera que quiero. ¿Cómo hacemos para obtener información del año, mes, día, hora, etcétera de este data frame? Para eso vamos a crear una función que lo que le tenemos que introducir a esta función es el data frame que vamos a utilizar y una lista con las filas que queremos obtener información. Es decir, no vamos a obtener la información de todo el data frame, sino que solo de ciertas filas. ¿Por qué? Porque el data frame es muy grande y no vale la pena obtenerlo todo. Entonces solo lo vamos a obtener de ciertas filas. Entonces le pasamos esas dos informaciones y ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a obtener el año. Entonces la forma en que se utiliza es df, que es el data frame, .index, entre paréntesis, entre corchete el índice y .year para el año. Lo mismo para el mes, .month,
Este mes nos va a decir el número, es decir, enero es 1, febrero es 2 y así. Acá, con esta función, si obtenemos el nombre del mes. Aquí obtenemos qué día del año es decir, el día 58, 60, etc. Acá obtenemos el día, este es el día del mes, el día de la semana, y aquí es por número, es decir, día 1 corresponde a lunes, día 2 a martes, etcétera, etcétera. El nombre del día, de esta forma obtenemos la hora y de esta forma obtenemos los minutos. Bueno, estos son los números de las filas que queremos ver. Entonces, si ven acá, tenemos el año todo desde el año 2018. Tenemos el mes, el número del mes, el nombre del mes. El nombre del mes siempre nos lo va a dar en inglés. Día del año, el día del mes, día de la semana, el día, el nombre, y lo mismo esto siempre nos lo va a dar en inglés. La hora 0 y 0, 8, etcétera, y el minuto que corresponde aquí. En este caso, como son datos horarios, todos los minutos van a aparecer en 0. Entonces, de esta manera, con estas funciones, es que obtenemos esa información. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que al data frame que tenemos le vamos a agregar unas columnas nuevas que contienen la información del día, del mes y de la hora. Con el día, es decir, yo quiero que me aparezca si es día lunes, si es día martes, sábado, domingo, etcétera, etcétera. El mes, que me aparezca enero, febrero, marzo, abril, y la hora. Para eso nos vamos a auxiliar de unas funciones del tipo lambda. Si no están familiarizados con las funciones de tipo lambda, les dejaré un enlace en la cajita de descripción para que lo puedan revisar y familiarizarse con estas funciones. Pero básicamente vamos a crear, así se va a llamar nuestra función. Le ponemos lambda. Nombre es la variable de entrada que va a tener. Y lo que va a hacer es al diccionario que teníamos arriba, va a ir y va a buscar a cuál de todas esas llaves del diccionario corresponde la variable nombre, y nos va a retornar las 3 primeras letras ya del día en español. Aquí vamos a ver este ejemplo. Nosotros le decimos que es Wednesday y nos regresa mie, de miércoles. Para los meses es similar, le ponemos June y nos regresa June. Entonces, a mí me gusta trabajar con este formato, los nombres de los días y los meses. Ustedes pueden hacer los cambios que les parezca más conveniente. Lo primero que vamos a hacer es crear una columna con la información de los días, es decir, que nos diga si es lunes, martes, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar lo que ya vimos, df.index.dayname, y le vamos a aplicar una función, que es la función lambda que acabamos de crear. Esta .apply, sé que no, tal vez no la conocen, pero esta función sirve para vectorizar valga la redundancia, una función. ¿Qué significa esto? Yo puedo aplicar esta función fdías creando un ciclo for y decir, para cada uno de los datos, dato 1 le aplico la función fdías, dato 2 le aplico la función fdías, al dato 3, y así voy hasta terminar todos los datos. Me hice bolas, así que lo voy a volver a explicar. El punto es, esto de acá es donde extraigo la información de cuáles son los nombres de los días, ¿sí? Pero como vimos anteriormente, los nombres están en inglés. Yo no los quiero en inglés, sino que los quiero en español, en este formato. Entonces yo por eso había creado mi función acá, que a esa función le entra un nombre en inglés y él me da el nombre, las primeras 3 letras del nombre en español en este formato.
Eso es lo que yo quiero obtener. Pero como necesito aplicarlo a todos los valores que me arroje esta función de una sola vez, ocupo esta otra función apply. La función apply sirve para vectorizar funciones, es decir, que en lugar que la función se aplique a un solo dato a la vez, aplica la función a todos los datos al mismo tiempo. Entonces eso es lo que hace acá. Entonces así ya le apliqué esta función a todos los datos y con esta lo único que hago es decirle dame los valores. Si no tiene esta opción o este método, no me da la información que necesito, ¿sí? NaN, nota number. Entonces es necesario que yo lo ponga. Esta vez sí, y así sí obtengo la información que requiero. Hacemos lo mismo para los datos de los meses, ¿sí? Aquí aplicamos esta otra función, pero al final es el mismo procedimiento. Para los datos de la hora no necesito ocupar la función apply, lo hago directamente. Y ahora sí, ya tengo mi data frame con la información del día, del mes y la hora. Y pues vamos a guardar esta información en formato CSV, ya lo guardamos en nuestra carpeta de salidas. Ahora vamos a ver esto. Quiero guardar la información en formato Excel. Ustedes vieron acá, lo acabo de guardar en formato CSV, no tengo ningún problema. Pero cuando lo quiero guardar en formato Excel, me da este problema y me dice que no es posible guardar esa información en el Excel porque Excel no soporta que los datos tengan la información de la zona horaria. Así que vamos a ver aquí cómo le vamos a quitar esa información de la zona horaria. Entonces lo que vamos a hacer es que al data frame únicamente es como que si le vamos a decir que se encuentra en otra zona horaria llamada none, o sea sin zona horaria. Entonces aquí ya le quitamos la zona horaria y ahora sí permite que la información sea guardada en Excel. Bien, por último vamos a ver esta función resemp. Bueno, no la vamos a ver por completo porque es mucha información al respecto. Igual le voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ver toda la función, lo que tiene, pero sí vamos a ver acá como las partes más importantes. Entonces lo primero, vamos a crear una serie con información de fechas de cada minuto. La fecha que queremos es desde el 29 de abril hasta 29 de abril de 2019. Le vamos a crear con toda esta cantidad de periodos y con una frecuencia de t. Acá la frecuencia de t es igual a la frecuencia de un minuto y vamos a tener pues datos aquí aleatorios, por lo que si cuando ustedes estén haciendo esta parte no les dan los mismos resultados, es por esto, porque son datos aleatorios. Entonces aquí vemos los primeros datos. Entonces ven, del 29 de abril comienza de la hora 0, del minuto 0, segundo 0 y así sucesivamente cada minuto. Y estos son los datos que van mostrándonos. Entonces estos son los primeros, estos son los últimos datos. Llegamos hasta el 30 de junio del 2019 a las 23:59 horas. ¿Qué hace la función resemple? Lo que hace es lo siguiente. Aquí lo vamos a ocupar y le vamos a poner esta periodicidad 2t. Y le aplicamos la función sum, es decir, suma. Entonces si ven, para esta hora nos muestra un valor de 641 y nos va mostrando los valores cada 2 minutos, porque esa es la periodicidad que nosotros le hemos puesto.
Entonces lo que hace es lo siguiente. Como le pusimos cada 2 minutos, agarra este valor con este valor y lo suma. 639 más 2, 641. ¿Sí? El siguiente resultado que es, como esto ya los utilizó, se va a este. 795 más 159. Ahí son como 900 y algo. Entonces si ven acá, 954. Y así va, luego agarra estos otros dos valores, los suma. Y eso es 800. Eso es 831. Entonces la función resample, como su nombre dice, es como un remuestreo que hace que nos cambie la periodicidad de la información que estamos viendo, pero a la vez le aplica una función que nosotros le definimos. ¿Sí? En este caso es suma. Puede ser también lo más probable es que sea la suma o sea el promedio el que queremos ver. Entonces si ven en este caso siempre aplicamos la suma. Aquí le estamos poniendo 2 minutos solo para que vean que es la misma información que nos da, porque este 2t significa lo mismo que 2 minutos. Pero también lo podemos hacer si queremos ver la información cada hora. Entonces aquí agarra, aquí en este caso le estamos aplicando el promedio. Agarra todos los datos que están dentro de una hora y le aplica promedio. Entonces ya vamos a obtener ahora datos horarios del promedio de los valores que tenemos, ¿sí? Y así podemos hacer también para obtener datos diarios, datos por mes, datos por año. En este caso, como solo es un año, pues nos aparece de esta manera. Y también lo podemos hacer, en este caso es de datos de un minuto pasamos a datos de una hora, de 2 minutos, de media hora, de lo que queramos, ¿sí? Pero también lo podemos hacer al revés. Es decir, yo sé que mis datos son de un minuto, pero yo le digo, hacemos un remuestreo cada 30 segundos. Entonces, para eso es, aparte de ponerle acá cada 30 segundos, le pongo esta función. Que eso, con esa función, yo le estoy diciendo lo siguiente. Esa función lo que dice es, mira, yo sé que los datos son cada minuto. Entonces, en el primer valor, poneme el dato que corresponda, pero al minuto o al segundo 30, ponerle esto, que no es un número. Entonces luego va a un minuto, le pone el valor que correspondía a un minuto y al minuto 30 le pone n a n y así va a ir con toda la información. Tal vez esto no yo por lo menos no le hallo mayor uso. Otras personas tal vez sí lo habrán utilizado, pero esta última que vamos a ver, sí tiene más uso. Es decir, es lo mismo pasar a datos de 30 segundos, pero esta vez con punto pad lo que hace es repetir el dato que tengo, ¿sí? En la división que yo he puesto. Esto es un dato cada minuto, pero yo le pude haber dicho que en lugar de 30 segundos, vamos a hacer el ejemplo acá, que me lo haga cada un segundo. Entonces cada un segundo va a poner el valor de 639. Hay algunas veces que uno quiere repetir ese mismo valor en determinados números de periodo, ya sea de un segundo, 2 segundos, etcétera. Y creo yo que esta función es muy útil para poderla utilizar. Con respecto a los periodos, o sea, esto, un segundo, 30 segundos, igual les voy a dejar un enlace donde están descritos todos los periodos que ustedes pueden utilizar con la función resample. Y pues eso era todo lo que quería mostrarles. Por favor, no olvides suscribirte a Simplificando
datos. Y así llegamos al final de este video. Espero te haya sido de mucha utilidad. Aquí te dejo la información de mis redes sociales para que puedas contactarme en el caso que tengas alguna pregunta, algún comentario. Todo es muy bien recibido. Así que dataísta, por favor no olvides darle like a este video, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de nuevos videos. Tu suscripción y que lo compartas en tus redes sociales me ayuda muchísimo y te lo agradezco sinceramente. Así que dataístas, eso es todo y recuerda, los datos no mienten. Hasta pronto.